8 de la mañana, 40 minutos, pues me da mucho gusto recibir esta mañana aquí en la mesa de trabajo de Telereportaje al maestro Rommel Moreno Manjarres, que es titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la PGR. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, la verdad que es un gusto estar en Tabasco, una satisfacción el poder compartir con todos ustedes y sobre todo una retroalimentación de la experiencia que se ha vivido, no solo en la implementación, sino ya en la operación, y ver en el contexto nacional la dinámica de Tabasco frente a la realidad de nuestro país, que hoy está teniendo esta innovación y modernidad del mismo sistema. Bien, pues vamos a platicar precisamente de todo esto. Vienen también el maestro Jorge Alberto Aguirre Carvajal, secretario de Seguridad Pública. Bienvenido. Mucho gusto. Buenos días. Buenos días, Chuy. Pues bien. Aquí, mira, con el maestro Rommel Moreno Manjarres, donde es un buen operador del sistema, fue procurador de Baja California. Realmente tengo el gusto de conocerlo y de trabajar con él. Es una persona muy creativa, muy innovadora, crea de la nada, y yo creo que su experiencia y venir a este foro, a Tabasco, pues nos da a nosotros un panorama diferente hacia dónde nos dirigimos en el sistema penal acusatorio aquí en México. Bien, pues bienvenido también el ingeniero Armando Chávez Rivera, director de la Policía Estatal de Caminos. Gracias, Chuy. Bienvenido. Muy bien, pues yo quisiera empezar preguntando, maestro, ¿cuál es el estatus actual del sistema de justicia penal acusatorio en nuestro país? Bueno, primero partir de la idea de que a raíz de la dinámica misma normativa, es decir, a partir del Código Nacional de Procedimientos Penales, estamos hablando ya en todo el territorio nacional, tanto en el fuero común como en el fuero federal, está esta aplicación. Venía de la visión en el año 2008 de transformar el sistema en México, de un sistema del cual, más allá de hacer una crítica, finalmente es una dinámica que hay en América Latina de sistemas inquisitivos hacia una visión de sistemas orales públicos, y prácticamente estamos ahora al 100% en términos de ese proceso. Ahora nos toca generar una ruta de ir mejorando esa aplicación, esa operación, tanto, repito, fuero federal como fuero común. A la final, esta dinámica ha sido muy arrítmica. Es decir, empezaron estados desde inclusive antes, lo comentábamos, del 2008, empezaron a explorar con sus propios códigos procesales locales. Esto fue muy interesante porque se empezó sin duda a tener una experiencia regional, pero era necesario unificar una visión, y hoy tenemos un código nacional procesal en todo el país. Por lo tanto, me parece que las realidades son distintas, tenemos todo tipo de experiencias en la federación y en los estados. Por lo tanto, me parece que la suma de estas capacidades tendríamos que irlas viendo, las mejores prácticas, para ir enfocando, que sobre todo lo más importante, que la gente, los ciudadanos sientan que realmente se está generando un planteamiento distinto a como se venía dando. Hay estados que van más avanzados y otros se han quedado un poco. ¿Tabasco de cuáles de estos es? Bueno, yo tengo una relación cercana con el fiscal de Tabasco desde hace varios años. Siendo procurador del estado de Baja California, estuvimos muy cercanos en la conferencia de procuradores, y sin duda Tabasco se encuentra en un, me parece, punto intermedio, de tal suerte que... O sea, en la media, podríamos decir. Por supuesto, y creo que eso es muy importante porque rebasa, ¿no?, la dinámica nacional, en donde prácticamente tenemos estados, y sin duda muy avanzados, muy progresistas. ¿Cómo cuál? Bueno, Guanajuato es un estado que ha hecho un gran ejercicio de modelos de gestión, digamos, concretamente estamos hablando de innovación en sus sistemas informáticos, tiene mucho contacto con la ciudadanía a través de programas concretos. Podríamos decir, Guanajuato lleva hablando del 0 al 10, una calificación o un porcentaje de lo que debe ser la aplicación total de este sistema, ¿un 8? Absolutamente. ¿Y Tabasco podríamos ponerle un...? Bueno, obvio, no por ser... No de calificación, sino en cuanto Claro, y sin duda me parece que está en una posición aceptable. Es decir, estamos sin querer entrar al número ni al detalle, solamente podemos decir que está en una transición en donde hay todas las capacidades de la institución, en este caso fiscalías, procuradurías, o en el caso de la Secretaría de Seguridad, han ido construyendo sin duda un modelo muy interesante que me parece que va a estar en breve justo en una dinámica, porque están
retomando las mejores prácticas de otras entidades federativas para impulsarlas, y creo que va a ser un tema que va a dar mucho de qué hablar en manera positiva en poco tiempo. El motivo por el que no estamos, por ejemplo, a la par de Guanajuato, que lo menciona como ejemplo de quien vaya adelante, este estado, Tabasco, ¿estamos hablando de tiempo de aplicación porque empezaron ellos primeros o hay algunos otros factores? Sin duda, me parece que ese es uno de los principales en el marco de que no necesariamente, y no solamente mencionaré el caso de Guanajuato, puedo estar también mencionando Jalisco, el caso inclusive de Sonora, que entró muy tarde, digamos en términos de la gradualidad al 18 de junio de 2016, sí. Sin embargo han aplicado fórmulas o han aplicado mejores prácticas. Esto es importante resaltarlo, un poco porque no necesariamente tenía que ser el tiempo, la gradualidad, tiene que ser también las circunstancias regionales, la incidencia delictiva, las particularidades de cada entidad federativa, que también eso hace también tener grados de complejidad o problemas que a la final son temas de coordinación y también temas de explorar, particularmente sobre temas novedosos en términos, reitero, ciudadanos. No bastaba nomás solamente el código o la parte normativa, sino también generar un ambiente de mucha comunicación con los ciudadanos y explicarle a los ciudadanos de qué se trata al final este tema. Ahora, aquí el Tabasco, el ciudadano, culpa a este nuevo sistema del hecho de que atrapen a los delincuentes y los dejen salir casi de inmediato. Fíjate, Jesús, que creo que aquí hay un gran problema de comunicación. Me parece que en todo el país se ha desinformado o prácticamente no se ha aclarado este tema. Primero, yo creo que aquí hay un gran punto de encuentro en el explicar que a nadie se está dejando en libertad por una visión simple y sencillamente que así lo plantea el sistema. Me parece que aquí hay que tener claro cuál es el estatus de este tema, y concretamente se refiere a que estamos hablando en el sistema anterior, para hacer una comparativa muy, muy básica, cuando a la persona salía bajo fianza, y en la libertad bajo fianza nadie la discute, está en el gen de los mexicanos, esto es obvio. Pero cuando uno dice, bueno, y a la final, ¿es porque es un delito grave o es porque es un delito que no es grave? Y a la final estamos viendo que salen las personas en el inquisitivo en libertad, y eso lo ve el ciudadano. Acá lo que se traduce es que ahora son 12 nuevas formas de cautela. Cautela significa que no necesariamente estamos hablando de personas que han sido sentenciadas, sino que la parte concreta es el proceso, lo están viviendo en libertad, pero siempre y cuando haya una medida en la que evidentemente las instituciones estén pendientes de esas personas. Problema no del sistema, sino de la operación o de la propia dinámica de los operadores, que no están atentos a que esas personas cumplan con el compromiso de estar firmando, el tener un brazalete electrónico o simple y sencillamente todas aquellas medidas que están planteadas en el Código Nacional. Por lo tanto, no están siendo dejados en libertad per se, sino están tratándose de que esas personas estén bajo vigilancia, y eso creo que hay que decirlo porque es finalmente como el punto de encuentro de la desinformación que hoy hay en México en este tema. No es el sistema. No es el sistema. Son los operadores. Absolutamente. Y no, ¿dónde te traba? ¿Fiscalía? ¿Seguridad pública? Creo, bien, mira, primero la definición dónde quedaba esta estructura, que es la unidad de medidas cautelares. Y en el país tenemos, por ejemplo, Ciudad de México, depende del Poder Judicial. En el caso de algunos otros estados depende de las Secretarías de Seguridad Pública. Inclusive hay casos como en Zacatecas en donde se planteó que fuesen las fiscalías. De tal manera que es el reforzar a estas instituciones de cautela para que en tiempo real los jueces, los fiscales y los defensores tengan este dato que les permita tener claro exactamente sobre esta persona. Es decir, si esta persona en este momento está bajo un proceso, qué peligrosidad representa para la sociedad, y por lo tanto no lo vamos a dejar libre, o si lo dejamos libre tiene que ser bajo una visión muy clara, y el Código Nacional plantea sí de una prisión preventiva oficiosa o una justificación del por qué, aunque esta persona robe en los Oxxos, nos genera un gran problema social y lo tenemos que tener entonces vigilado. Si no vigilamos, si no tenemos una estructura de cuidado, obviamente eso es lo que está persiguiendo el ciudadano. Porque algunos han acusado, son los policías los que no hacen el trabajo adecuado, no lo entregan adecuadamente, etcétera. Otros dicen, no, son los fiscales del Ministerio Público que no integran bien, y por eso los jueces tienen que, pues simplemente dejarlos en libertad, aunque
pues la gente sea del dominio público, ¿no? Claro. Que la persona es de peligrosidad. Tú mismo me lo estás diciendo y eso me da mucho gusto, porque estás hablando de la necesidad de fortalecer a las instituciones. Es decir, llegó el sistema sobre instituciones que no estaban hechas completamente definidas. Es decir, te voy a hablar de la policía en México. Hoy la policía en México, primero, no tiene servicio de carrera. Si empezamos a hacer un diagnóstico en Oaxaca, ¿cuánto gana un policía municipal? Y luego entonces, ¿cuál es la preparación de ese policía municipal? Preparación técnica, es decir, soy policía, pero necesito escribir, necesito hablar español, y estoy hablando de comunidades indígenas, o necesito tener una preparación básica para hacer un reporte de los hechos como dato de prueba. O te puedo hablar de ministerios públicos que sin duda han tenido la necesidad de volver a estudiar, justo porque el Código Nacional te vuelve otra vez, ¿no?, a replantearte una manera distinta de hacer justicia. O los jueces, justo también tenemos que entender cuál es la manera en la que están decidiendo. Y finalmente, si te das cuenta, el sistema y el modelo no tienen nada que ver con el funcionamiento de estas instituciones que tienen que fortalecerse a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces hay que preparar mucho mejor a los operadores. Absolutamente. Hay que, pues, redoblar ahí la preparación. ¿Ya hay un proyecto para eso? ¿Se está haciendo eso? Bueno, primero partir de que era muy claro en el esquema constitucional que había 8 años para llevar a cabo esa preparación. Por eso empezábamos a hablar de que hay una asimetría en el país, cómo empezaron unas entidades federativas, otras después. La propia federación, empezamos en 2014, concretamente en el caso de Tabasco, empezamos en febrero del 2016 en materia federal. Por lo tanto, se tendrá que generar una ruta muy exhaustiva de capacitación en 2 vías, hacia los operadores, pero también a los ciudadanos. A los ciudadanos explicarles de una manera muy sencilla, muy simple, finalmente, ¿para qué es este sistema? ¿De dónde viene? ¿Qué pretende? Y sobre todo, ¿dónde vamos a empezar a ver esos cambios que me parece que hay que sensibilizar prácticamente las ventajas y desventajas del mismo? Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana. Yo entiendo que mucha gente no debería estar en la cárcel, pero muchas más que la evaden fácilmente, como hemos mencionado también. La pregunta es, en este momento de tanta violencia y tanta delincuencia en el país, acentuándose en particular en algunos estados, porque no todos tenemos los mismos niveles de delincuencia y de violencia, ¿es lo que necesitamos en este momento? ¿Este sistema era momento de aplicarlo? ¿No tendríamos tal vez que haber esperado un poco a que estas cosas se suavizaran un poco? Y me refiero por la violencia, por lo cruento que se ha convertido esta batalla contra la delincuencia, por lo difícil que hay, por todo lo que es de dominio público, ¿no?, al respecto. Bueno, primero partir de que México está en un contexto regional. México, al igual que Brasil, son los últimos países que en el esquema mundial, en América Latina al menos, no estaban en este sistema. Es decir, si empezamos a ver comparaciones, Guatemala empezó en 1990 y la dinámica de Guatemala en el sureste, América Central, ha sido muy, muy complicada. Colombia empezó hace 10 años y esto es importante porque también a la final el sistema no solamente está visualizando, ¿no?, sí, la incidencia delictiva, pero también el acceso a la justicia, el entender que más allá de esas complejidades donde un sistema tiene que ir madurando, lo primero que tenemos que tener claro también es costo-beneficio. ¿Cuánto nos cuesta tener personas en prisión? Y por lo tanto tenemos que empezar a desestimar todos aquellos asuntos que no son complejos. El 82% de los delitos son de conflictos sociales. El otro porcentaje, que me parece que es el que estamos debatiendo, de delincuencia organizada o delitos de alta complejidad, el sistema lo tiene tan claro que evidentemente esas personas tienen que ir a prisión. Lo que tenemos que tener entonces es que cuánto nos cuesta finalmente mantener a una persona por un robo, o por un fraude, por un abuso de confianza, por un tema de estos delitos, por ejemplo, en materia federal, cuando estoy hablando de, por ejemplo, concretamente, un accidente en una carretera federal, o no pagar a la Comisión Federal de Electricidad y hacer un fraude, o tener conflictos con el medio ambiente. Es decir, estamos hablando de una cantidad de asuntos que son los que hacen que hoy muchas personas que estaban en el sistema tradicional, al no pagar una fianza, estaban en prisión. Entonces hacemos
prácticamente una perspectiva de balance. Una cosa es ser un delincuente, ¿verdad? Y otra cosa es ser alguien que tuvo un error. Absolutamente. Alguna falta, ¿verdad? Inclusive el caso aquí, vamos aquí, tenemos un problema en un accidente, que ojalá y no sea el caso, pero estamos hablando de daños en propiedad ajena. Pregunta, ¿cómo las personas que ahorita nos están escuchando les gustaría que el sistema los tratara? No estoy hablando de delincuentes, estoy hablando de imputado, pero esta palabra se ha confundido. Imputar es señalar, pero que hay que demostrar que esa persona realmente cumplió, ¿no? O cuál es la perspectiva de la cual me están acusando. Por lo tanto, tenemos que empezar a clasificar criminales, delincuentes, imputados, ciudadanos, personas que se enfrentan al sistema de justicia y que finalmente quieren, como el servicio educativo, como el servicio médico, que el servicio les dé un tratamiento de dignificación en razón de personas y seres humanos. Por lo tanto, creo que no se ha privilegiado la comunicación, no se ha informado correctamente desde hace años, y no nomás en Tabasco, en todo el país. Por lo tanto, creo que debe de haber una campaña masiva, intensa, de ponderar exactamente quiénes deben estar en la cárcel, qué es delincuencia y básicamente hacia dónde tenemos que ir con todo este proceso. Bien, faltan 4 minutos para las 9 de la mañana. Vamos a hacer una pausa y regresamos a platicar un rato más aquí en Telereportaje.